Niños, espero que hayan tenido una buena semana, que hayan hecho todo bien en el colegio, que hayan cumplido con sus responsabilidades y que ahora estén descansando un poco este fin de semana. Parte de ese descanso, me gustaría que fuera esta clase. Que no sea una carga para ustedes ver este video, sino que sea refrescante para ustedes aprender de la palabra del Señor. La clase del día de hoy vamos a leer Mateo 1, del 1 al 17. Dice así. El título es Antepasados de Jesús el Mesías. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque no hay ni una sola letra de más en lo que está escrito en tu Biblia. Gracias porque de cada pasaje, de cada libro, de cada capítulo podemos aprender algo y te rogamos que en esta hora nos enseñes lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la clase del día de hoy se titula Fidelidad del Señor. Yo sé que en muchas clases hemos visto su fidelidad, pero cada vez la vamos abarcando en diferentes maneras. Ya hemos estado viendo el Antiguo Testamento por mucho tiempo, quizá un año, un poco más, un poco menos. Y desde que yo llegué como maestro a la clase, comenzamos viendo a José. Eso está en Génesis, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. José era hijo de Israel y fue vendido, pero llegó a gobernar Egipto. Israel tenía 12 hijos y cada uno se empezó a multiplicar, empezaron a tener más hijos y sus hijos empezaron a tener más hijos. Pasaron muchos años y comenzaron a crecer mucho como pueblo, el pueblo de Israel. Y como empezaron a crecer, los egipcios le tuvieron miedo al pueblo y los esclavizaron. Después vimos a Moisés, vamos resumiendo. Moisés lo vemos de Éxodo a Deuteronomio. Él creció en la casa del faraón, pero cuando mató a un egipcio lo persiguieron, así que huyó al desierto. Y en el desierto fue escogido por Dios para liberar a su pueblo, que estaba sufriendo mucho como esclavos. Moisés hizo señales milagrosas y con la ayuda del Señor guió al pueblo a la tierra prometida, aunque él no pudo entrar. Josué, en el libro de su mismo nombre, dirigió al pueblo después de que Moisés murió. Entró y repartió la tierra prometida entre las tribus del pueblo de Israel. Josué, recordemos algo muy importante que vimos, decidió servir a Dios, aunque el resto decidiera servir a otros dioses. ¿Se acuerdan de eso? Voy a suponer que me dicen que sí, mientras están viendo el video. Y tomó esa decisión de servir a Dios. Luego, en el libro de Jueces, vemos a muchos jueces, y la historia se repite una y otra vez. El pueblo se aparta del Señor, el Señor levanta a un juez, que era un guerrero, un caudillo militar, decíamos, para que liberara al pueblo. El pueblo era liberado, pero volvía a apartarse. Entonces el Señor levantaba a otro juez, liberaba al pueblo, y el pueblo volvía a apartarse una y otra vez. Después vimos a Samuel.
A él lo vimos en Primera de Samuel. Vimos que nació como un milagro, que fue dedicado al Señor, toda su vida le pertenecía al Señor, y él fue el último juez de Israel. Fue rechazado por el pueblo porque pedían un rey. Vieron lo que tenían las otras naciones y dijeron: nosotros también queremos tener lo que ellos tienen. Queremos un rey, ya no queremos un juez. Por eso fue el último. Así que luego vimos a Saúl, también en Primera de Samuel. Él fue ungido como rey y era muy humilde, aunque tenía características que sobresalían sobre el resto de sus hermanos, pero se volvió orgulloso. Después de que fue ungido, se empezó a volver orgulloso. Desobedeció al Señor en varias ocasiones y el Señor lo desechó. Ya no sería su familia más la que gobernara a Israel, porque el Señor no toleró su desobediencia. Y no solo eso, recordemos, él no se arrepintió. Fue por eso que lo desechó, porque no se arrepintió. No solamente porque no obedeció. Después de él vimos a David en Primera y Segunda de Samuel. David fue el nuevo ungido después de ser desechado Saúl. Y la diferencia entre él y el anterior rey era que David fue un hombre conforme al corazón del Señor. David mató a un gigante con el poder del Señor. Fue perseguido por Saúl porque le tuvo envidia. Después de que Saúl murió, David volvió a Judá y reinó por muchos años. Dios le prometió a David que su dinastía duraría por siempre. Y vamos a recordar esa promesa, vamos a tenerla aquí presente, porque nos va a servir más adelante. Recordemos el título de esta clase: Fidelidad del Señor. David tuvo muchas luchas y Dios le dio la victoria en todas ellas. No de la forma que David hubiera esperado quizás, pero sí de la forma que Dios dictaba. Recordemos este pasaje en el que David quería construir el templo y el Señor le dijo que no. David no se puso enojado ni triste porque Dios le había dado muchas cosas, y si no le daba una que él quería, no significaba nada. Dios tenía el control. Después de David vimos a Salomón en Primera de Reyes. Fue el nuevo rey, hijo de David. Construyó el templo que David no pudo construir. Pidió sabiduría. Dios se le presentó varias veces, pero se apartó de Dios y adoró a otros dioses. Ya no adoró más al Señor, sino que se puso a adorar a los dioses de sus esposas y de sus concubinas. Pero, a pesar de eso, Dios lo perdonó. Y por amor a David no lo desechó como desechó a Saúl. De hecho, dentro de la promesa que le había dado a David, recordemos, estaba el hecho de que Dios le dijo a David que si sus hijos se apartaban de él, no los iba a desechar como Saúl. Y aquí es cuando lo cumple. No los desechó por amor a él. Lo perdonó a Salomón porque Salomón se arrepintió de sus pecados. Y eso lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, como hay un arrepentimiento genuino. Pero las consecuencias quedaron y el reino fue dividido. Esa fue la consecuencia de que Salomón se apartara. Ya no era todo un pueblo de Israel, sino que era Judá por un lado, junto con Benjamín, y las demás tribus por otro lado, en el norte. También vimos otros reyes más adelante, en Primera de Reyes hasta Segunda de Crónicas. Algunos eran buenos, otros eran malos, hubo más malos que buenos, y los peores trajeron consecuencias terribles a la nación de Israel. El pueblo de Judá, esto es casi lo último que hemos estado viendo, qué rápido el resumen, fue llevado cautivo a Babilonia y no hubo más reyes descendientes de David en Judá. Y aquí es cuando nos empezamos a preguntar qué pasa con la promesa del Señor. Si dijo que siempre habría un rey de su descendencia en el trono. Vamos a seguir viendo. Luego vimos a Daniel y sus amigos en el libro de Daniel. Ellos se mantuvieron fieles en medio del paganismo, en medio de una cultura que adoraba a otros dioses, que adoraba incluso a las personas, al rey y otros, a estatuas. Y honraron a Dios con la forma en que actuaron y transformaron vidas. La vida del rey, Nabucodonosor y otros. Ahora último vimos a Esdras y a Nehemías. Ambos volvieron a Judá por decreto del rey Ciro. Uno dirigió la reconstrucción de los muros de Judá y otro la reconstrucción del templo. En la última clase vimos a Esther. Esther se arriesgó
por salvar a su pueblo. No le importaron las consecuencias, sino que intentó hacer lo correcto, aunque le costara la vida. Y vimos que tuvo un buen desenlace esa historia. Y aquí más o menos termina la historia del Antiguo Testamento. Podremos preguntarnos qué pasa después, porque quedan algunos libros que no vimos y que no vamos a ver, por lo menos en esta continuidad que estamos teniendo. Hay más libros que son los libros de los profetas. Tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, etc. Pero la razón por la que no vamos a verlos a ellos es porque estaban metidos entre medio en la historia que vimos anteriormente. Por ejemplo, cuando vimos al rey Ezequías, ahí estaba Isaías. Entonces podríamos decir que ya con Esther iríamos terminando la historia del Antiguo Testamento. Y con el último profeta que se registra en la Biblia, se dejó de escuchar la voz de Dios directamente durante 400 años. Eso se llaman los 400 años del silencio profético. Siguieron habiendo descendientes de David, aquí recordamos la promesa, pero ya no había reyes. Sin embargo, acabamos de leer toda una descendencia, una larga lista de nombres, en la que faltan algunos por razones que no hay tiempo de explicar en este video. Y vemos que hasta cierto punto ya deja de haber reyes, descendientes de David, a pesar de que sigue habiendo descendientes de él. Y el último nombre que mencionamos en esta lista es Jesús. Jesús también era descendiente de David. Aquí uno podría empezar a preguntarse algunas cosas. Por ejemplo, la genealogía que se menciona aquí es hasta José, el padre de Jesús. Pero podríamos decir que Jesús no era el padre biológico José no era el padre biológico de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús es descendiente de David? Bueno, pues María también era descendiente de David. Entonces se cumple por los dos lados de la promesa. Podemos compararlo con el libro de Lucas, que la genealogía es un poco diferente a la que se registra en Mateo, pero tiene una explicación, y es que hay un nombre que se menciona como padre de José, que no es el que dice aquí Jacob, sino que es otro. Pero en realidad la palabra padre podría referirse a suegro de José, es decir, el padre de María. Y los dos vienen desde David. Entonces, sigue habiendo descendientes de David incluso en el tiempo de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Vamos a leer el Salmo 110:4. Dice así: El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? En el Nuevo Testamento, lo vamos a ver probablemente en unas clases más adelante, Jesús explica que este salmo es una profecía acerca de él mismo, de Jesús. Porque en el versículo 1, David dice: el Señor le dijo a mi Señor. Entonces aquí se refiere a Dios le dijo al Señor, o más bien el Padre le dijo a Jesús. Entonces aquí todo este salmo está hablando de Jesús. Y cuando dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es que el Padre le está hablando al Hijo, a Jesús. Que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec fue un hombre que conoció a Abraham, lo podemos ver en el libro de Génesis, que era rey y sacerdote de Dios. Hay un misterio en cuanto a este hombre. No se sabe, no se tiene ningún registro de cuándo nació, cuándo murió, de cuánto duró su reino, ni nada de eso. Por eso se dice que es rey por siempre y sacerdote por siempre. De la misma manera le estaría diciendo en este versículo a Jesús: sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que también era rey. En resumidas cuentas, para explicarlo en palabras sencillas, Jesús es como Melquisedec, rey y sacerdote para siempre. Jesús es descendiente de David y reina para siempre, tal como el Señor prometió a David, que siempre ha habido un descendiente en el trono. Oremos al Señor. Padre Santo, te doy muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor mío, porque tú cumples tus promesas y podemos estar seguros de que no fallarás, no mentirás. Gracias, Señor, por la promesa que le hiciste a tu siervo David y porque pudo entender que no era algo para él, sino algo para toda la humanidad.
que Jesús, su descendiente, reinaría por siempre con soberanía. Gracias Jesús porque tú eres el Rey y nadie puede quitarte de tu trono. Gracias porque tú eres el Rey y tú gobiernas en todo el universo. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos.